Una de las profesiones que tiene mayor relevancia en nuestra sociedad es la del periodista, pero también son aquellos que sufren una mayor violencia. Cuando callan la voz de un periodista, están también afectando la información que nos llega a la sociedad. El día de hoy vamos a hablar sobre violencia contra periodistas y para ello vamos a escuchar la opinión de Erika Paz. Erika, vamos contigo. Gracias, Diego. Como bien comentas, el problema de agresiones a periodistas en México tiene gravísimas consecuencias, no solamente para los índices de medición de democracia o de calidad de democracia a nivel global, sino para el ejercicio de las libertades democráticas, específicamente con lo que tiene que ver con libertad de expresión, con el derecho a la información que tienen los habitantes de este país, con el derecho a comunicar que tenemos todas las personas. Cabe señalar también que cada vez que se agrede o asesina a un periodista, se agreden y se violentan otro tipo de derechos humanos, como puede ser el derecho a la seguridad pública, el derecho de acceso a la información, el derecho a la vida misma, el derecho de acceso a la justicia, porque cabe mencionar que más del 90% de las agresiones y asesinatos de periodistas en México se mantienen en más del 90% en impunidad. Asimismo, también las personas, periodistas que permanecen desaparecidas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el nivel de impunidad es del 100%. Entonces estamos hablando de que la política planteada para atender el problema de agresiones a periodistas en México no ha resultado de ser eficaz, y esto tiene que ver con una razón muy simple, y es que hay una falta de evidencia empírica de lo que significa ser periodista en la Ciudad de México, que no es lo mismo ser periodista en Monterrey o en Guerrero o en Tamaulipas o en Sinaloa o en Chiapas. Esto es, el ejercicio del periodismo difiere totalmente de una entidad a otra, porque el tipo de relaciones que se entablan entre periodistas con medios de comunicación, periodistas con las fuentes informativas, periodistas con los actores a los que se investiga o con el tipo de investigación difiere muchas veces diametralmente de entidad a entidad. Entonces sí es importante señalar que tanto el mecanismo de protección a periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, no ha dado los resultados esperados por las víctimas, por los familiares, por las y los periodistas y por las personas defensoras de derechos humanos. Entonces sí es importante señalar que en este programa que estás iniciando se hable precisamente de las diferencias que tienen que ver a nivel municipal, a nivel estatal, que no están siendo consideradas por la política federal y muchas veces tampoco está siendo considerada por la política implementada en algunas entidades federativas que cuentan con el mecanismo de protección a periodistas. Bueno, Diego, esta sería mi recomendación. Regresamos al estudio. Erika, muchas gracias por los datos que nos das, que nos permiten profundizar en el tema. Ahora vamos a conocer a nuestros invitados. El doctor en Derecho, Edgar Corzo Sosa, estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. Se especializó en amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hizo la maestría en Derecho Público Comparado en la Universidad de París. Finalmente, realizó su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático en la Facultad de Derecho en asignaturas como Teoría Constitucional, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Juicios de Amparo, además de pertenecer a la Academia Mexicana de las Ciencias. También es asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el maestro Francisco Santiago Guerrero es periodista y editor. Entre los puestos que ha desempeñado están el de director de La Hoguera, portal de noticias, director editorial del periódico El Universal, fue jefe de redacción en La Jornada, así como editor en otros periódicos de circulación nacional y en diversas editoriales. Participó en la fundación de los portales Animal Político y La Silla Rota y ha asistido a encuentros sobre periodismo en medios dentro y fuera del país. Actualmente es el director general del diario Contrarréplica.
Bien, ya conocimos el perfil de nuestros invitados. Vamos a hablar justamente de violencia contra periodistas. Y la primera pregunta que le haríamos a nuestros invitados, que ya conocimos quiénes son. Francisco, ¿crees que es peligroso ser periodista en México? Mira, la verdad, creo que más allá de cualquier percepción, de plantear alguna creencia en específico, creo que lo relevante para temas como estos son los datos. Que los datos duros hablan y nos dicen la realidad que se está viviendo, al menos en el tema que aquí nos reúne. Yo mostraría un ejercicio que recientemente se publicó contra réplica. Es un mapeo sobre las agresiones a los periodistas, justamente. Y lo que nos dice es que en las últimas 2 décadas, del 2000 al 2020, se han cometido más de 100 asesinatos. Más o menos, algunos lo cifran en 153. Nosotros traemos la cifra de 132 a partir de algunas organizaciones y nuestro propio registro histórico. Pero lo que sí nos dice el dato y el mapa es que en México ejercer de periodista sí es una práctica de alto riesgo. Y esta consideración la sostienen organismos nacionales como organismos internacionales. En el ranking internacional sobre agresiones a periodistas estamos en los últimos lugares. Lamentable, ¿no? La verdad es preocupante. Es preocupante. Edgar, ¿coincides en esta parte? ¿Es delicado, es peligroso ser periodista en este país? La respuesta inmediata es sí lo es. Y sí lo es por las estadísticas que, como lo acaban de señalar, pues están manejando y la realidad que estamos viendo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, el 15 de noviembre del año pasado, llevaba un conteo de 153 asesinatos a periodistas desde el año 2000 a la fecha. Pero además de eso, pues hay desaparecidos, además de eso hay atentados, hay amenazas, hay una infinidad de actividades que van en contra de la labor del periodista, así que sí considero que está en alto riesgo, coincido con esa expresión, nosotros lo hemos llamado así, es una actividad de alto riesgo. Hay que tomar en cuenta también que no es lo mismo escribir como periodista para una columna editorial sobre derechos humanos que escribir la nota roja en un periódico. O sea, sí tenemos que ver que, y esto es algo importante. De acuerdo al tema que uno tiene, es el riesgo que se presenta, ¿no? De hecho, incluso cuando estás en un tema y ya tuviste ciertas amenazas, pues lo más lógico para efectos de prevención es que te cambies de la línea editorial que estás trayendo. Pero sí es una actividad de alto riesgo y yo diría que vale la pena señalar pues el tesón, la fortaleza, el gran arrojo que tienen los periodistas, los comunicadores para dedicarse a la creación de la opinión pública, no obstante las situaciones que hemos estado viendo de inseguridad. La autocensura sería muy preocupante. Me gustaría mencionar algo, porque en esta, efectivamente, la percepción que se tiene en torno al mismo, pero las redes sociales nos marcaron, que además los invitamos a que participen en las redes sociales en Derecho a Debate, tanto en Facebook como en Twitter, porque los datos nos dicen que en esta misma pregunta, ¿crees que ser periodista en México es seguro? Facebook, 17% sí, 83% dijo que no. En el caso de Instagram, el 11% dijo que sí y el 83% dijo que no. Esa es la percepción, de alguna manera, que se puede llegar a tener en torno al tema. Y entonces también entenderíamos qué entendemos o quiénes son, en el momento dado, lo que estaba mencionando Edgar, Francisco, quiénes serían entonces aquellos que identificaríamos como periodistas. Por eso, fíjate que me gustaría comentar algo o complementar algo que ya adelantaban. Es interesante el asunto de la percepción, y por eso yo mencionaba de arranque que ante la percepción más vale el dato duro, ¿no? Claro. Fijar qué es lo que está sucediendo en realidad. Pero también por el otro lado se mencionaba que en ocasiones, dependiendo del tema, es también el riesgo que corre el periodista. Pero también hay otros elementos que creo que determinan el nivel de peligrosidad al ejercer el periodismo. Y creo que tiene que ver mucho en dónde lo ejerces. También, ¿no? O sea, si nosotros vemos también este mapa, la gráfica nos muestra que donde se dan el mayor número de agresiones a periodistas, en este caso de asesinatos, es en los estados, ¿no? Si bien ha habido hechos violentos contra periodistas, amenazas en las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Es, digamos,
frecuentemente se menciona de periodistas que se sienten amenazados o que dicen haber sido amenazados, en fin, pero en el registro ya histórico lo que nos dice es que el mayor número de agresiones se dan en las entidades. De hecho, por ejemplo, está en el primer lugar. Por ejemplo, desafortunadamente. Claro. Por ejemplo, Veracruz, ¿no? Por ejemplo, Tamaulipas. Guerrero. Por ejemplo, Guerrero, Oaxaca. O sea, son en los estados es donde, digamos, se vive de manera más cruda la violencia hacia el periodismo. Y el registro está ahí. ¿Y creerías, Edgar, que hay una preocupación por parte del Estado mexicano para proteger y garantizar a los periodistas? ¿Hay mecanismos? Sí, sí la hay. De entrada podemos decir que no ha sido suficiente. Existe un mecanismo nacional para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, un mecanismo que está su sede en la Secretaría de Gobernación, pero que cuenta con una junta de gobierno y un consejo ciudadano muy importante, y el cual se da la tarea pues de emitir medidas de protección a favor del gremio periodístico en sentido amplio. Pero eso no, creo que no es lo todo, porque si nosotros estamos dedicados nada más a través de un mecanismo a ofrecer medidas de protección, lo más importante son dos cosas, creo yo. Uno, que haya un complemento, que es una fiscalía especializada para la atención contra los delitos de libertad de expresión, la FEADLE, que logre pegarle primero a la impunidad y después bajarle. Si seguimos con una alta impunidad, pues van a seguir siendo las agresiones. Pero también hay que considerar que debemos de tomar unas cuestiones de prevención que son muy importantes. El día en que no se atente contra el periodista, digamos que ya va a ser un buen día. Pero ya cuando se atenta, pues bueno, medidas de protección y ni modo que no haya impunidad. Hay que perseguirlo. ¿Quiénes serían los principales agresores, Francisco? En este caso se habla de crimen organizado, pero también de autoridades cuestionadas. O sea, el trabajo serio de periodista, la investigación, el reportaje, pues atiende a eso, a ver el comportamiento de las autoridades de todos los niveles. Y en los estados se vive una especie como de indefinición, ¿no? De indefensión del periodista, pues sin mayores esquemas de arropamiento a su actividad. Creo que se mencionó una palabra muy importante que también va acompañada con el tema, la impunidad, ¿no? Digamos el número que sea de agresiones a periodistas o de asesinatos, llámese 140 y tantos, se diga 132, el porcentaje de impunidad es elevadísimo. Mayor del 90%. Algunos dicen el 99% mayor de del impunidad. 90%. O sea, ningún caso, en sentido estricto, ningún caso de agresión a periodistas es resuelto. Es decir, no hay justicia. El tema es los criminales, los que atentaron, los que agredieron, siguen en libertad. Es un mal mensaje. Si no mandas a alguien tras la reja, quien osó agredir a un periodista, pues estás diciendo prácticamente aquí se puede hacer eso. Ahora, existe un mecanismo, Edgar, decías a nivel nacional. ¿A nivel estatal también existen esos mecanismos? Ahí tenemos una problemática y hemos llamado siempre la atención sobre eso. No estamos viendo las responsabilidades en las entidades federativas, un poco el vacío que señalaba Francisco. Existe un mecanismo nacional. Entonces, cuando hay una agresión a un periodista en una entidad federativa, ¿qué es lo primero que dicen? Incluso a las autoridades locales, que ingrese al mecanismo nacional. Entonces, nunca vamos a acabar. Entonces, aquí nosotros hemos hecho el señalamiento de que los estados tienen que entrarle, y los estados tienen que entrarle con mecanismos estatales. Hay una posición que dice no queremos más burocracia, está muy bien, pero no se trata de crear grandes cosas, sino de decir que esté la autoridad involucrada, que esté la sociedad civil involucrada, algunas instituciones de derechos humanos, y que estén siempre alertando la labor del periodista a nivel estatal, porque suele suceder que quien primero debe investigar un asesinato, porque es un homicidio en estos casos, pues es la autoridad local, es la fiscalía estatal la que tiene que entrarle, no decir, vamos a pedirle a la fiscalía federal para que le entre. No, tiene que haber una respuesta estatal inmediata y después quizá en colaboración con el mecanismo nacional, y no como ahora, que todo va directamente al mecanismo nacional. Para los temas de opinión, las redes sociales han jugado un papel importante. Ahora podríamos decir que antes, para considerar a alguien que era periodista, pues tendría que haber participado en algún medio de comunicación, publicado, en fin. Ahora estas redes sociales, prácticamente todos con un Twitter y con un Facebook nos volvemos líderes de opinión. ¿Podríamos considerar, Francisco, a aquellos que están participando en las redes sociales como periodistas o como líderes de opinión, o como personas que están emitiendo una opinión? Siempre y cuando lo hagan de manera sistemática, tengan elementos de rigor al ejercer el periodismo, es decir, entre otras, confirmar datos, cruzar versiones, hacer trabajo de investigación. Sí se podría considerar
que están haciendo trabajo periodístico. De hecho, hay como un auge de ese tipo de actividad, llamémosle periodística. Incluso podríamos llevarlo un poquito más, más de fondo, si vemos que muchos de los que han sido víctimas también de agresiones, incluso que han sido asesinados, no pertenecen a las grandes cabeceras. Muchos de ellos no pertenecen, digamos, a las grandes marcas ni de televisoras, que lo hay, ni de los periódicos. Muchos de ellos son gente que realizaba sus prácticas o su trabajo periodístico en periódicos pequeños o en espacios de internet. En un blog metido por ahí en una comunidad. Ajá. Si hacemos un recuento de los medios a los que pertenecían, muchos de esos podríamos considerarlos poco conocidos, algunos solo conocidos en su región. Pero esa actividad, incluso regional o local, los hizo ser motivos de agresión. ¿Participación o una protección en la preocupación por parte de estos medios que les brindan este espacio? ¿O crees que dejan al periodista en el aire de alguna manera? O sea, ¿crees que hay un mecanismo que también los proteja o una preocupación por parte de estos medios de comunicación? Podría pensarse que sí lo hay, ese alejamiento. Pero también no olvidemos que los medios viven bajo esa misma presión. Ajá. En los estados, y de tanto en tanto se reportan, creo que recientemente, hace un par de días, se reportó una agresión a un periódico. Los periódicos en sí mismos, también como estructuras, los sitios están viviendo bajo esas presiones. Claro. Algunos más, algunos menos, pero algunos han recibido atentados en sus instalaciones. Y se sabe de la presión de crimen organizado o de políticos corruptos que presionan a la actividad periodística, al personaje, pero también al gremio en sentido estricto, ¿no? Sí quiero llamar la atención, si me lo permites. Sí, los medios de comunicación, ¿qué hacen ellos mismos para proteger a su periodista? Yo creo que ese es un tema que sí hay que platicarlo con más detenimiento. Ajá. En primer lugar, sabemos que si sale y en muchos casos va a tomar fotos o va a tomar video, lo hace con objetos que son de su propiedad, de la persona que está reporteando, que el que lleva la grabadora. Si se le pierden o lo roban, no se los van a reponer en muchos de los casos. Pero no solamente eso, si la persona sale lesionada, si la persona sale desaparecida o si la persona se ve envuelta en algo, muchas veces hemos visto casos en donde dicen, trabajaba en el medio hasta hace 15 días. O es una persona que pasó a otro medio y no sé qué. O sea, yo lo que estoy viendo también es que hace falta una mayor responsabilidad de los medios de comunicación, de darles, por supuesto, seguridad, de darles una protección incluso hasta social. O sea, tú platicas con un reportero y te dice, no, pues lo que gana es ínfimo, no tienen prestaciones sociales. Y peor, si ellos entran en un problema que tiene que ver con una nota roja, con narcotráfico, pues lo primero que piensan los medios de comunicación es, yo no voy a traer ese problema. En esa parte estamos, ¿no, Francisco? En la que decías, no es lo mismo llevar justamente esta nota roja que pues llevar una nota quizá de medio del espectáculo. O sea, hay un mayor riesgo incluso cuando es aquel reportero que está en temas mucho más delicados, ¿no? Sí, por supuesto, y sabemos que algunos temas en algunas zonas, en algunos estados, son intocables, ¿no? O sea, algunos temas no se pueden reportar. Por una presión por parte del gobierno, ¿no? De gobierno o del crimen organizado. Ellos se ha sabido, de hecho está plagado esta parte, estaría plagada de anécdotas de lugares, de sitios donde ¿alguna que quieras se controlan, ¿no? Pues sí, quizás sin mencionar nombres, ¿no? En algún momento se envió, de algún medio se envió gente a hacer un reportaje, por ejemplo, a Tamaulipas, que aparece como un punto muy rojo. Sí, claro. Y el enviado lo que se encontró fue que para poder moverse libremente ya era complicado, era imposible. Desde que llegan al aeropuerto, hay un control incluso de a qué vienes, a qué veniste, dónde estás. Y ya para hacer la labor periodística, tenían que negociar con algunos agentes de ahí, o sea, cuando digo agentes no propiamente oficiales, claro, sino actores del lugar, para ver si podían trasladarlo, si le podían permitir que se trasladara al sitio donde él iba a hacer el reportaje. Y lo otro, incluso pidiendo apoyo en ocasiones a las autoridades, sí, claro, ellos mismos dicen, ahí no entramos nosotros. O sea, yo quiero entrar justamente en este ejemplo que pone Francisco Edgar para preguntarte, este periodista o aquel periodista que se encuentra ante una amenaza, ¿ante qué autoridades puede acudir o cuál es el procedimiento que en un momento dado pudiera seguir
Mira, lo primero que debe hacer el periodista sí es tomar precauciones para resguardar su persona inmediatamente. El autoaseguramiento es muy importante. Luego no lo toman en cuenta y eso los mete en problemas muy fuertes. En segundo lugar, pues no olvidar que pues son delitos. Y si es delito hay que acudir al Ministerio Público, y el Ministerio Público está obligado a emitir medidas de protección. Si dice, oiga, están en mi casa, pues tiene que enviar una patrulla o enviar escoltas para que puedan darle una protección inmediata. Con independencia de ello, pues yo creo que se puede acudir a las instituciones protectoras de derechos humanos no jurisdiccionales, ya sea estatal o sea la nacional. No jurisdiccional, ¿qué significan estos tipos? Que no se... ¿Cómo los conocemos? Como comisiones estatales o nacionales de derechos humanos. Correcto. Entonces, estas comisiones, ya sea de ámbito estatal o nacional, pues lo que tienen es un gran cometido, que pueden emitir, por ejemplo, en el caso de una amenaza, una medida cautelar. ¿Y esa medida cautelar qué significa? Que va a dirigirse inmediatamente, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? O a la Fiscalía, y decirle, debes de dar en este momento atención y resguardo no solamente al periodista, sino también a su familia, o incluso al medio mismo, como señalaba Francisco. Es un atentado que tiene que ver con todo el edificio. Pues entonces tienes que decirles a las autoridades que deben de tomar en cuenta esta situación. Entonces eso resguarda muchísimo. Y algo que es muy importante también señalar rápidamente es que cuando se comete un ilícito fuerte contra un periodista, un comunicador, por ejemplo, que pierde la vida, no hay que dejar de lado la línea de investigación periodística. Claro. Muchas veces más dicen, pues es un homicidio pasional. No, deje de lado eso. Siga usted su investigación pasional, pero también dése cuenta que es un periodista que quizá por lo que escribió fue privado de la vida. Y creo que esa línea de investigación es la primera que se debe seguir. Pueden ser otras las causas o el motivo por el cual perdió la vida, pero a veces es al revés. La línea de investigación, por ser periodista, es la última, cuando tiene que ser la primera línea que se debe seguir, y ya encontrando algunos datos se determinará cuáles fueron las razones o los motivos por los cuales perdió la vida. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Derecho a Debate en Facebook y en Twitter. Vamos a un corte y regresamos aquí a Derecho a Debate TV. Estamos de regreso en Derecho a Debate TV. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como Derecho a Debate, y estamos hablando precisamente sobre violencia contra periodistas, un tema de gran importancia para nuestro país y también en el ámbito internacional. Edgar, yo te preguntaría, ¿es igual en el ámbito nacional e internacional el problema o hay otra connotación? Yo creo que es un problema que tiene que ver, no es exclusivo de nuestro país, desafortunadamente. Y yo diría que regionalmente podemos señalarlo con una expresión que siempre hago referencia. El derecho humano que más ha permitido evolucionar en nuestra región de América Latina, curiosamente, es el derecho a la libertad de expresión. Si no tuviéramos, es la capacidad que tienen las personas para decir aquello que estén pensando sin que nadie te esté censurando. Decir lo que tú piensas. Acuérdate la frase aquella de Voltaire: podré estar de acuerdo, podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé a morir tu derecho por decirlo. Claro. Entonces eso permitió que América Latina pues empezara a decir las cosas como eran, lo que estaba pasando, y fue un motorcito de los derechos humanos. Y eso, por supuesto, hay gobiernos que no les gusta, hay otros gobiernos que son muy inteligentes y lo aprovechan, pero eso ha costado muchísimo en nuestra región. Francisco, tenemos una publicación en Contrarréplica que además los invitamos, www.contrarréplica.mx, también lo vamos a tener en las redes sociales, pero los datos son muy interesantes, Francisco, que nos traes el día de hoy. Sí, y justo atendiendo a esta pregunta de si esta situación de los periodistas es privativa en México, pues no, yo leyendo justo en estos días sobre el tema, encontré un estudio sobre la violencia de los periodistas en Colombia. Sorprendente, casi era reflejo, ellos tienen sus propias cifras, pero el perfil del periodista agredido, en las zonas donde suelen ser agredidos, los niveles de impunidad idénticos. Pareciera que estamos hablando de una misma realidad. Te doy un dato. El mecanismo nacional que está creado aquí con base en ley en México tiene mucha influencia del mecanismo que se hizo en Colombia.
Y sería de manera muy adecuada, diría yo, a la luz de esto. El perfil de lo que está sucediendo en esas zonas es muy semejante a lo que actualmente está sucediendo en México. Y no solo eso, sino de lo que ha estado sucediendo en México, porque también habría que señalarlo en un desglose que también tal vez nos ayudaría a entender qué es lo que ha pasado y un poco lo que se prefigura sobre las agresiones a los periodistas, es que esto viene de una manera continua, ¿no? Que ha venido de algún modo creciendo y que se podría prefigurar que no va a ceder en lo inmediato, ni al mediano, ni al corto, ni al mediano plazo. Ajá. Por ejemplo, la estadística nos dice que con Vicente Fox hubo 22 asesinatos a periodistas, que con Felipe Calderón hubo 48, allá hubo un brinco, o al menos en el registro, hubo un registro de casi el doble. Con Enrique Peña Nieto hubo 47, y con Andrés Manuel López Obrador, que va iniciando su sexenio, digamos, acaba de cumplir su primer año de gobierno, van 12, ¿no? Tal vez con el atenuante, porque con los anteriores gobiernos había una característica singular, creo yo. Sucedía una agresión a un periodista, un asesinato, y de manera inmediata lo relacionaban con la figura presidencial. Decían los muertos de tal. Aquí creo todavía goza de cierto beneficio Andrés Manuel. Y se piensa que sí son muertos que están sucediendo durante su gobierno, pero que no son, digamos, imputables a una actividad propiamente de gobierno. ¿Qué tipo de agresiones llegan a sufrir, Francisco? ¿Cuáles los más cotidianas? No, la más frecuente, por ejemplo, es la amenaza, ¿no? Y la amenaza que te puede llegar desde a tu computadora, por teléfono, en la calle. Otra muy recurrente es el ingreso a los domicilios. ¿Cuáles serían las asignaturas pendientes para resolver el problema y además a qué actores les correspondería actuar? Y ahora te toca a ti desde la academia, Edgar. O sea, no, yo creo que es la suma de diferentes actores. Instituciones, comisiones de derechos humanos, por supuesto, fiscalías, por supuesto, academia, sin lugar a dudas. ¿Cómo actúa la academia para la academia? Yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, hay mucha difusión que tiene que darse sobre la labor que realiza el periodista. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, el año pasado sacó una campaña que se llama Con violencia no hay libertad de expresión. Y es una campaña que tiene que ver no solamente con pósters, sino con testimonios desgarradores, fuertes, que señalan lo que es la violencia, y sobre todo cuando a veces el propio gobierno trata de obstaculizarlo. Si tú vas y dices, hay esto, y dices, es que seguramente fuiste tú quien provocó. Entonces ahí es una campaña muy interesante que la academia, que la difusión que pueda hacerse de esta campaña es muy importante. Pero me faltó un actor sumamente importante, y es el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno, desde el lenguaje mismo que usa, debe de ser muy respetuoso de la labor periodística, ¿sí? En eso hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué mensajes se están mandando? ¿Qué importancia le está dando a la libertad de expresión? Porque el gobierno pues tiene una capacidad de reproducción de lo que está diciendo pues amplia. No la tiene ni el particular, no la tienen las instituciones, en lo individual. Entonces es muy importante que el lenguaje que utilice el servidor público sea un lenguaje de respeto, siempre alentador, y evitar, sobre todo, pues que se incida de alguna manera peyorativamente en la labor que realizan los periodistas. ¿Cómo inciden los medios de comunicación en el caso, por ejemplo, de un periódico como Contrarréplica? ¿Sí? ¿Cuál sería la función para empezar a sumar esfuerzos para proteger a los periodistas, Francisco? Pues para nosotros un papel clave es la difusión, ¿no? Que se dé a conocer justo esto. Nosotros arrancamos el programa escuchando percepciones, una percepción que no va acompañada, que no da cuenta, ¿no? de lo que realmente está sucediendo, que es donde se vive el periodista o la actividad periodística, vive bajo acoso, pues, ¿no? Y la gente pensaría que es una situación mucho más tersa. Otra cosa que también me gustaría mencionar es el tema se habla de periodistas, y lo cierto es que en el desglose también nosotros nos encontramos que tanto hombres como mujeres
que realizan el trabajo periodístico han sido víctimas de agresiones y, en el caso extremo, de asesinato, ¿no? Ocupando el nombre de contrarréplica, Francisco, te preguntaría, cuando algún funcionario público se hace alguna declaración de un periodista, ¿tienen derecho a esta réplica o se tienen que asumir a la nota periodística? ¿Cómo, perdón? Sí, si supongamos que algún periodista escribe una nota diciendo que algún funcionario está utilizando recursos públicos y demás, y este funcionario puede solicitarle a un medio de comunicación una réplica. No, por supuesto, todo el espacio está abierto, pero nosotros, y eso es algo que debe ser práctica recurrente en todas las redacciones, es antes de la publicación la verificación, ¿no? Trabajo de investigación debe ir acompañado de un trabajo riguroso de verificación de información, de los datos que se van a publicar. Incluso en algún momento avisar al personaje involucrado de que se va a publicar eso, y si tiene alguna opinión o algo que decir sobre lo que se va a registrar y lo que se va a difundir. Ellos podrían decir sí o no y se tendría que consignar. Ya una vez publicado, si desean aclarar o negar, por supuesto que el espacio lo tienen en contrarréplica. Vale la pena abundar, si me permite, Diego, de esto es, una vez que te sientas como periodista y empiezas a escribir en el ejercicio de tu libertad de expresión... ¿Es absoluta la libertad de expresión? No, tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones. Son pocos los derechos que de alguna manera podríamos llamar absolutos, pero la libertad de expresión siempre tiene que ser respetuosa, tiene que ser no en contra de la moral, o sea, tiene sus limitaciones nacional e internacionalmente establecidas. Pero aquí es importante, ejerce tu libertad de expresión en la mayor amplitud. Entonces uno puede decir, pero es que después pueden venir, y esto es algo importante, pueden utilizar el derecho penal en contra de quien escribe, de quien está ejerciendo la libertad de expresión. Eso, pues. Y entonces pueden decir que lo que estás haciendo es calumnia, es difamación, e inmediatamente con eso podrían parar tu labor de libertad de expresión. Afortunadamente se ha hecho un esfuerzo a lo largo de estos años para derogar los delitos de difamación, de calumnias, porque así es como tú puedes escribir en mayor libertad. Eso no implica, eso es importante, que si te sientes agraviado utilices la vía civil de daños y perjuicios eventualmente para que pueda ser reparado. Pero ya no te paran, porque si no, imagínate nada más que se hiciera alguien que escribe libertad de expresión. No por la vía penal, sino por la vía civil. Por la vía civil, ya no la penal, sino la civil. ¿Y cuáles serían las afectaciones o las diferencias que existirían en un nuevo Es que imagínate la penal, para como estamos viendo ahora los tiempos, imagínate que el delito de calumnia o difamación se hiciera delito grave y tuviera prisión preventiva inmediata. Ningún periodista podía escribir. Claro. Ningún periodista podía escribir. Hemos visto periodistas que incluso les hacen delitos que jamás habías pensado y que dicen, es que él está participando en este delito. Ya con ese solo hecho te están obstaculizando tu libertad de expresión. Así que mucho cuidado en ese sentido. Afortunadamente ha habido un esfuerzo. ¿Y en la vía civil cuáles serían las repercusiones? No, en la vía civil, pues ahí sí ya tienes que responder. Y hemos visto juicios en donde hay hasta millones de pesos condenados porque alguien da una información que, como decía Francisco, debes estar muy cierto de que esa información sea real, objetiva, que esté basada en datos duros. ¿Y esas sanciones para el periodista exclusivamente o también para el medio de comunicación? También porque se escriben bajo la cabecera, ¿no? De la marca del diario o de la empresa que sea. Hay otro tipo también de textos que aparecen en las publicaciones, las que aparecen bajo firma, los artículos, en esos ya también son responsables propiamente también los autores, porque están escribiendo bajo su propia, ejerciendo su propia libertad. Pero el tema es que sí puede haber un acompañamiento por parte de la casa editorial, pero son diferentes ámbitos. Pero es un tema muy, muy intenso el hecho de ser periodista en México. ¿Cómo afecta a la población cuando atacan a un periodista, Edgar? Pues yo creo que... ¿Por qué es importante que la población se ocupe y se preocupe? Es importantísimo porque simple y sencillamente cada vez que agreden o que le privan la vida a un periodista, yo creo que estamos sufriendo parte todos nosotros, un pedacito de eso, porque son ellos los que están generando opinión pública. ¿Y la impunidad? Es el derecho a saber. El derecho. Es que el tema con la actividad periodística es la posibilidad de que sepas cosas, conozcas cosas, el derecho a saber. Y cada vez que hay una agresión al periodista, es lo que estás frenando, lo que estás... Algo que mencionaban al inicio del programa era el tema de la impunidad, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan 99% que afecta en alguna manera. Y creo que eso es algo que no debemos dejar en el aire, que debe ser
atendido, porque al final justamente acudiríamos a todos los actores que se encuentran involucrados en que no se están protegiendo y garantizando estos derechos, ¿no, Francisco? Y el tema, y incluso rebasa el tema de agresiones a periodistas. El tema de la impunidad es, digamos, una gran plaga actualmente en el país. Pero en específico sobre el tema que aquí nos tiene conversando, sí es gravísimo, porque se está mandando la señal de que haya agresión de cualquier tipo, no pasa nada, ¿no? Por ahí hay casos donde se detiene alguien que le llaman el autor material, arrancan procesos, pasan meses, pasan años, en ocasiones ni siquiera hay sentencias, y lo que podría considerarse los autores intelectuales, nada. O sea, son casi siempre casos que quedan en eso, no resueltos. Ahora, no resueltos. Lo delicado también es que mencionaban al inicio es que muchos de estos casos no necesariamente son los grandes medios de comunicación, sino son en aquellos espacios. ¿Qué pasa con estos espacios comunitarios como la radio? O sea, estos también los tenemos como detectados muchas veces o se pierden un poco. Corren el riesgo de perderse incluso nada más como un delito de homicidio y se acabó. O sea, fíjate, sí es importante. Hemos tenido casos y seguimos teniendo casos, Javier Valdés, Miroslava, muchos casos muy fuertes en donde no hemos tenido, sí hay avances ciertamente, pero no hemos tenido un resultado final. O sea, pero estamos hablando de periodistas que ya tienen un reconocimiento nacional e internacional y que está la opinión pública internacional sobre las instituciones mexicanas. Ahora, imagínate al periodista que está perdido en una comunidad y que de repente desaparece. O sea, eso prácticamente es más difícil de controlar. Aquí es importante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sacó una recomendación general, la número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión, donde se analizaron 147 averiguaciones previas o carpetas de investigación. Y el resultado que quería señalar es que había averiguaciones que tenían 15 años sin haberse consignado. Había de 10, había de 5. O sea, es un plazo que acaba con todo. Imagínate nada más a alguien que priven de la vida, que lo más importante es reaccionar inmediatamente. Eso es importante para efectos de la impunidad. Las cámaras del lugar. Las cámaras normalmente te graban por 3 días, por una semana. Si tú no rescatas las cámaras en una semana, olvídate. O sea, después de 10 años no vas a poder tener esos elementos de prueba. O si no rescatas la laptop que él tenía y con la que estaba escribiendo, pues no vas a poder agotar la línea de investigación editorial. Entonces, es muy importante un protocolo que ya existe homologado para los casos de privación de la vida de los periodistas, pero que se lleve a cabo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Los casos que mencionas son muy interesantes porque fueron emblemáticos. Totalmente. Los dos ocurrieron en 2017. A la fecha no hay una investigación concluida, ¿no? Lo cierto es que por la relevancia que tenían, por la participación que tenían en los medios, sí convocaron y concitaron un malestar generalizado. Incluso en ese periodo hubo un pronunciamiento de decenas de medios demandando, exigiendo el esclarecimiento, que hubiera justicia en estos casos. En el resto, pero particularmente en estos que concentraron la atención. Lo cierto es que no pasó nada. Hoy todavía vemos la demanda de del periódico, uno de los periódicos donde escribían, señalando los días. Pasan los días y no hay solución. En las condiciones, te voy a dejar una pregunta al aire porque vamos a ir a un corte, pero en estas condiciones de ser periodista en este país, ¿qué motivaría a alguien a seguir ejerciendo esta profesión? Porque a veces pensaríamos ya en un escenario tan complicado, tan complejo y en las condiciones en las que se encuentran, pues yo creo que muchos estarían desertando para seguir ejerciendo este periodismo y sobre todo en un tema de impunidad. Eso sí lo puede contestar. Vamos a descubrir tus derechos y regresamos aquí a Derecho a Debate. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y opinión. Esto comprende la libertad de buscar, recibir, manifestar y difundir información e ideas, ya sea de forma oral o escrita, a través de los medios tradicionales de comunicación o por medio de las nuevas tecnologías de difusión, como son las redes sociales. Y no puede ser restringido mediante el uso del derecho penal. La libre expresión es fundamental. Permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre los distintos actores sociales. Sin embargo, también implica deberes y responsabilidades, pues bajo ninguna circunstancia nos brinda la libertad de discriminar o vulnerar a terceros.
Bien, ya conocimos más sobre la libertad de expresión en esta sección de Descubriendo tus Derechos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Derecho a Debate. Y antes de ir a un corte, yo le preguntaba a Francisco, en las condiciones en las que hemos visto que se encuentra el tema de los periodistas, los peligros a los que se enfrentan y toda esta serie de cuestiones que también es un factor de impunidad, ¿qué motivaría en este momento a alguien a ejercer el periodismo? Cuando se habla de por qué continuar este tipo de práctica, en ocasiones entra mucho del romanticismo, ¿no? El amor por la verdad, la búsqueda, en fin. Pero creo que centralmente sí habría el elemento del compromiso social. Creo que eso es lo que determina, y no solo en la actividad periodística, creo que en un conjunto de actividades humanas el compromiso con la sociedad es lo que uno de los factores que, pese a las condiciones adversas en las que se esté realizando, ese es el factor que te mantiene en el día a día, de manera constante. Y también en la dirección de un periódico. Ahora te lo preguntaría a ti. ¿Qué motiva a Francisco seguir ejerciendo y seguir participando incluso en la dirección de un periódico como Contrarréplica? Pues yo creo que de las actividades que yo he podido o que pude haber realizado, donde yo encontré mayores satisfactores fue en esta actividad, en el registro continuo, en la revisión constante de la actividad de los políticos, ¿no? De la actividad criminal, el estar continuamente generando ese tipo de información, involucrándote en generar contenido de interés para la sociedad y tratar de transmitirlo. Creo que eso es el impulso central, ¿no? Edgar, ¿qué fue lo más complejo de estar como quinto visitador en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y justamente la dirección general que se encarga de proteger a los periodistas está a tu cargo? ¿Cuál fue lo más complejo que viviste? Bueno, yo creo que todos los temas de derechos humanos son complejos, pero en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión, es traer el San Benito en la boca, como se dice. Había lugares, por ejemplo, como La Paz o Los Cabos, en que decíamos, no pasa nada. Estábamos más preocupados en Tamaulipas, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, y de repente sale La Paz. Y de repente salen Los Cabos. O sea, traíamos el San Benito en el sentido de que en cualquier momento, desafortunadamente, podría ser que alguien fuera privado de la vida. Y eso es por una razón que también es bastante compleja. Es imposible que sobre un suelo en donde haya una incidencia de violencia alta, pues no sufran los periodistas, pero así como los periodistas, pues los transeúntes, los deportistas, los artistas. Entonces, el periodista, además de sufrir esa situación genérica de índices delictivos en una región, pues todavía se involucra más porque tiene el manejo de la información, y eso es algo importante que quisiera yo aquí señalar. He visto rostros de los reporteros, de los camarógrafos, de las personas, que el manejo de la información da un sentimiento muy especial. O sea, cuando a mí me hacían una entrevista, ellos ya sabían parte de lo que se iba a responder o hacia dónde podía ir uno, pero además ellos utilizan y atan cabos. Entonces tiene esta información, tiene esta otra, tiene esta otra. Yo creo que eso también es una parte en donde ellos se sienten comprometidos y dicen, ese manejo de la información no debe ser solamente en la persona por haber atado cabos, lo debe conocer la sociedad en general. Y esa es una parte muy importante que está desde sus trincheras. ¿Cuál sería la solución o cuáles serían quizá algunas de las propuestas para poder empezar a erradicar esta violencia contra los periodistas, Francisco? Centralmente, yo lo comentaba hace un momento, primero dar a conocer cuál es la situación que se vive, en este caso en el país, en los estados, una difusión, que la gente tenga claro que, por ejemplo, ser periodista no es una actividad romántica, no se centra en una actividad de vanidades, sino que hacer periodismo serio implica, como en muchos casos, jugarse la vida, ¿no? Hay periodismo de diferentes, el periodismo cultural, el periodismo social, pero sí hay un sector de esa actividad, un área de esa actividad que sí involucra peligro y que la gente debe estar consciente de eso. Más allá también de procesos de capacitación en las propias redacciones, que lo hay, de cómo comportarse ante situaciones de riesgo. Muchos periódicos lo hacen. Se ven obligados incluso a hacerlo. ¿Hay una mayor protección contra aquellos periodistas que se dedican a la nota roja?
o en general, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, o en generalidad no podemos... Es que no es la nota roja. En sí mismo la nota roja podría pensar uno la nota que... ¿O qué entenderíamos quizá por esta nota roja? La nota roja en términos coloquiales se entiende como la nota de violencia, incluso que utilizan lo que le llamábamos antes los vespertinos, ¿no? Los periódicos que daban cuenta del accidente, el asesinato. No, en ocasiones sí hay un factor de riesgo, pero en ocasiones el periodista que hace investigación, que hace trabajo reporteril sobre casos de corrupción, vive en un mayor riesgo, ¿no? Es el caso de las personas que estábamos mencionando. O sea, son gente que no se dedicaba en estricto sentido a la nota roja, ¿no? Pero que su trabajo de investigación, su trabajo sobre políticos o presuntas actividades de corrupción o actividades del crimen organizado, los llevan a esa condición. Pero no necesariamente es la nota roja, ¿no? Edgar, me gustaría tocar un tema. Ya vienes del área de la función pública y ahora regresas a la academia. Con esta experiencia que tienes desde la administración pública, regresar a la academia, desde esta trinchera, ¿ahora qué viene? ¿Qué es lo que se podría trabajar para empezar a erradicar el tema de la violencia contra periodistas? Bueno, pues yo creo que ya está muy marcado en este paso, como tú dices, de regreso a la academia, mis líneas de investigación. Es imposible que yo no siguiera viendo como línea de investigación académica, no penal, la cuestión del ejercicio de la libertad de expresión. O sea, si ya pude advertir durante 5 años lo que está pasando con el gremio periodístico, al cual, por cierto, le doy un reconocimiento amplísimo, porque me ha tocado ver a periodistas de todo el país y la verdad, pues tienen una camiseta muy bien puesta, arrojo, fortaleza. Entonces sí vale la pena esta labor tan noble que hacen, reconocérselas porque no se ha reconocido lo suficientemente. Entonces, sí, trasladar esa experiencia, llevarla a la academia, pero no solamente aquí. Yo creo que se puede trabajar muchísimo académicamente hablando a nivel nacional e internacional. El ejercicio de la profesión nos ha permitido en esta tarea que tuvimos, pues entrar en relación con el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, el relator de Naciones Unidas. Entonces todos ellos también traen un panorama mundial que es muy interesante y que esta línea de investigación académica pues puede y debe seguir. ¿Es igual el periodista de antes que a los nuevos periodistas que están surgiendo, Francisco? ¿Tú que has tenido este acercamiento con los mismos? ¿Es la misma escuela o ha ido cambiando la escuela? No, yo creo que son diferentes. Hoy predomina mucho el tema, comentábamos de la opinión. La gente está ansiosa de opinar, incluso los jóvenes periodistas, ¿no? Pero lo que sí se les reclama al ingresar a cualquier redacción es que hagan trabajo primero de investigación y de rigor. Y después se procesan todo se puede procesar de una mejor manera el tema de la opinión. Preguntaban hace rato si todavía existen estos líderes de opinión. ¿Existen todavía estos líderes de opinión? No, por supuesto, en todos los ámbitos existen. En el ámbito periodístico, en el ámbito cultural, en lo político. En todos siempre sí hay ciertos liderazgos, ¿no? Y eso lo vemos de manera marcada en las redes sociales, ¿no? Mucha gente genera opinión. Desata opinión y desata debate. Entonces ahí cambian un poco la forma en la cual se está ejerciendo el periodismo también, ¿no? Sí, son nuevas herramientas incluso. Y hoy por hoy todo medio está apoyándose usándolas, pues, o sea, no también lo que se trata mucho es de trasladar esas habilidades, esas necesidades o esas características del periodismo tradicional, también ponerlas sobre la práctica que se hace en las redes sociales. Claro. ¿No? Edgar, transparencia, rendición de cuentas, democracia son elementos necesarios para poder ejercer el periodismo autónomo, ¿no? Totalmente. Totalmente, o sea, yo creo que todas las instituciones, incluso públicas y privadas, o sea, lo que necesitan, y ya hemos hecho ya un gran desarrollo en esto, pues es una transparencia y rendición de cuentas, o sea, tiene que decirnos qué es lo que están haciendo, hacia dónde se van y hacia dónde están caminando, y en cualquier momento. Eso es un ejercicio democrático necesario para un ejercicio de la libertad de expresión. Pero aquí déjame señalarte algo que tiene que ver con esto de rendición de cuentas, y lo hablábamos hace rato con Francisco. La publicidad oficial
Es otro de los temas importantes que tiene que ver. Publicidad oficial se entiende los recursos que dan los gobiernos a los medios de comunicación para que difundan las noticias que los mensajes que el gobierno quiera poner sobre la mesa. Pues hay como bien lo sabemos, hay un cambio en el gobierno y entonces esa publicidad oficial ha venido prácticamente a menos, se tiene que adaptar, y hubo incluso una ley correspondiente, pero entonces ahora los medios de comunicación van a tener que ver que pues no tienen ese acceso tan directo a esos recursos públicos y va a tener que pues hacerlo de otra manera, como quiera que sea. Si hay recursos públicos, pues también tiene que haber transparencia y rendición de cuentas de esos pocos o muchos recursos públicos que se están destinando a ciertos medios para poder ejercer su labor periodística. Eso lo vuelve más complejo, ¿no, Francisco? Sobre esa misma pregunta me gustaría que, sobre todo tú que te toca la parte de dirigir un periódico, ¿no? Sí, y también llama a la creatividad, a la habilidad que se tenga para allegarte recursos, también no solo depender de las pautas publicitarias del gobierno. ¿Eso les da mayor autonomía de No, por supuesto, eso opera en los dos sentidos. Es pernicioso y ha sido pernicioso en este momento a nivel nacional, ¿no? Porque todos los periódicos están viviendo un momento, todos los medios, no solo los periódicos, están viviendo momentos difíciles, a menores recursos, las redacciones se han ido achicando, pero también te genera lo otro, tiene el otro efecto, pues te busca, en ese momento de crisis tratas de hacer un esfuerzo mayor por allegarte a otras vías de financiamiento legales, ¿no? ¿Te ha tocado vivir presiones incluso en tu experiencia del crimen organizado, de alguna autoridad, algún gobierno en tu experiencia como periodista? A título personal, digo, sin mencionar nombres ni mucho menos, pero si la has vivido. Por supuesto, eso es algo que sucede recurrentemente. Quien diga que no le ha sucedido está mintiendo o no ha estado ejerciendo el periodismo. ¿Qué tipo, por ejemplo, te tocó? Sin mencionar nombres, digo. No. Sin mencionar nombres. Son de todo tipo, de llamadas, presiones, por supuesto. Sí, eso se da. El tema está cómo reaccionas, cómo te comportas ante esa situación, ¿no? ¿Y cómo manejas también tu tema de no romper pues con tu inercia y con el prestigio también, o tu ética en torno a cómo has estado trabajando en el tema, ¿no? Por supuesto. ¿Algún comentario? Tenemos ya algunos minutos para cerrar el programa, pero sí me gustaría que habláramos un poco sobre los temas que te estarían pendientes sobre la mesa o algo que hemos dejado en el aire. Bueno, yo creo que había varios puntos en los cuales valdría la pena regresar en algún momento. Señalaste uno de ellos, que es la impunidad. Pero la impunidad vista desde el ángulo en donde cómo hacemos para tratar de sobrellevar esa situación que es genérica, como bien lo señalaba Francisco, pero además dirigida a los periodistas. Hay una fiscalía especializada de atención para los delitos contra la libertad de expresión, pero hay fiscalías locales. Entonces, ¿qué están haciendo las fiscalías locales en estos casos en donde se agrede o se priva de la vida a los periodistas? Ese es uno de los grandes temas. Otro de los temas que yo creo que vale la pena regresar en algún momento a ellos es medios de comunicación y responsabilidad hacia sus trabajadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué protección les va a dar a ellos? ¿Qué garantías les está dando del ejercicio? Si en verdad los contratan, porque a veces hasta por destajo es, o sea, tú tráeme la noticia a ver si me interesa, te la compro o no te la compro. O cuando son agredidos o pierden sus objetos de trabajo, ¿qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Y sobre todo, pues también lo último es el lenguaje de los servidores públicos respecto a la libertad de expresión que están realizando los periodistas. Yo pondría esos tres temas sobre la mesa. Temas en la mesa que dejaremos. Centralmente yo retomaría uno. Creo que al gobierno actual, particularmente al presidente, le han estado poniendo el énfasis en ese asunto, ¿no? En la manera de referirse a los medios, que creen, digamos, hay un sector que señala que eso está provocando una animadversión contra los medios o los periodistas que no están de acuerdo con las definiciones centrales de su gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, y que eso creo que se ha estado demandando que se debe corregirse. Porque si bien él dice que no lo hace, que lo hace en un ejercicio democrático y en un, ¿cómo le llaman?, diálogo circular, lo cierto es que cualquiera podría tomar ese pretexto como pretexto esas referencias o esas descalificaciones para hacer o tener una práctica más agresiva, ¿no? Ahora, antes era muy difícil llegar al presidente, ¿no? O sea, ahora esta figura de las mañaneras, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál sería su opinión
ninguno de los dos les preguntaría sobre esta figura de las mañaneras que hacen del Tiene pros y contras, sí. A mí se me hace interesante, porque comentaba, creo que se desacraliza todo el tema presidencial. Antes tenías que hacer fila para tener una entrevista con el presidente, o solo se hablaba o se podía entrevistar al presidente una vez al año, o cada vez que él necesitaba o creía que tenía que transmitir algún mensaje, ¿no? Las mentadas entrevistas exclusivas presidenciales. Ahora no, ahora hay un ejercicio, digamos, más abierto, donde participan más todos los días, donde también el presidente está buscando colocar sus temas, y ahí es donde se da el juego interesante, pues. O sea, el que se manifieste el interés periodístico propiamente, y que se hagan equilibrios, o que se juegue de manera abierta sobre los intereses también de la presidencia por colocar agenda. Creo que el juego es un poco más abierto, y en ese sentido creo que tiene sus pros, ¿no? Para cerrar, Edgar, yo nada más generalizaría el lenguaje de los servidores públicos. Hemos visto presidentes municipales agrediendo a periodistas, hemos visto a gobernadores, hemos visto a diputados, hemos visto a senadores, hemos visto incluso hasta juzgadores cuando llegan a tener contacto con los periodistas. Yo lo generalizaría, porque eso es muy importante, cómo se dirigen hacia los medios de comunicación, y sobre todo el respeto que debe haber hacia ellos. Y en relación con lo de las mañaneras, pues yo creo que es un ejercicio democrático. Un ejercicio democrático que ya lo habíamos tenido en el gobierno de la Ciudad de México, que ahora lo volvemos a ver. Sí marca mucho la agenda, la verdad. Incluso al interior de la misma administración, pues creo que tienen un plazo de 24 horas para ver un tema, porque si no el tema les va a cambiar al siguiente día, o puede regresar a lo que era antes. Claro. Entonces es un ejercicio que sí, yo creo que es transparente, es democrático, pero se tiene que ir ajustando en sus términos de acuerdo a lo que vayamos viendo. Claro. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, Edgar, muchas gracias. Al contrario, Diego, enhorabuena. Los invitamos a que a través de las redes sociales estén participando con nosotros, Facebook, Instagram y Twitter, Derecho a Debate, y que nos sintonicen en la próxima emisión de este programa.